encontrado también varias veces es que el problema no siempre está en la comunicación. De repente sí se está comunicando lo correcto, pero hay otro problema, ¿no? De repente, el tema del cine comunitario, pero sí. Ah, ya. Estoy bien atrevido en mandarme, sería bien atrevido mandarme a decir una solución, pero o sea, se me ocurre que de repente en el tema del cine comunitario, o dos cosas, ¿no? O no se está comunicando lo que es realmente relevante para el público al que quieres llegar, como por ejemplo, no sé, que si es que es el domingo, es otra forma de pasar el domingo, hay sillones comodísimos, quién sabe, lo que exactamente la necesidad de tu público, que va a hacer que sea más bacán ir al teatro comunitario que ver la película echado en la cama, porque ahora o sea, hay competencia directa, súper sencilla, ver cuál es ese diferencial que puede hacer más divertido ir al cine comunitario. De repente uno puede estar viéndolo como organizador, como que el cine comunitario es lo máximo y todo el mundo debería venir porque es gratis, pero de repente eso no es una realidad, ¿no? Para el público al que quieres llegar. De repente es casi gratis comprar películas ahora, ¿no? Ahora te las puedes bajar, es prácticamente gratis ver películas, entonces de repente ese ya no es un diferencial, de repente es otro. Habría que ver cuál es el problema también, de repente la gente que no volvió, por qué no volvió. Y hay un tema también de estudio de tu público, ¿no? De saber exactamente qué es lo que quieren y qué de repente no están recibiendo y por qué no están terminando de enganchar. No es porque el producto que tienen sea malo, sino porque de repente no ha terminado de decirle eso extra que necesita la gente para ir. No es enterarse nada más, ¿no? De repente no es un producto vendible por sí mismo, sino necesitas darle ese argumento a la gente, me imagino, podría ser. Este, Ahora podría ser cualquier otra cosa también, ¿no? Habría que ver el caso, ¿no? Sobremesa, para la sobremesa. Puede ser, sí. Sobre lo de los colegios creativos, eh, ¿por qué no se terminaría de inscribir a alguien en un colegio o sea, tengo idea, pues, ¿no? ¿Cómo, cómo- cómo saber? De hecho, el tema educativo es súper delicado, donde uno va a colocar a sus hijos. Entonces, me imagino que deben haber una serie de valores que la gente va a considerar a la hora de decidir. Y, y de repente alguno de esos aún todavía no está súper claro en la cabeza de la gente y les parece muy bonito, muy bacán, pero gracias, ¿no? De repente hay algo que no termina de generar confianza, quién sabe. Es muy atrevido decirlo desde mi lugar, pero puede ser que falte o que se esté enfocando al público que de repente no es, de repente vas a otro lugar y la gente se vuelve loca con las inscripciones y te faltan hojas, o de repente es el mismo público al que te estás dirigiendo, pero todavía no le has dicho el argumento es relevante para ellos, ¿no? A veces eso es lo que iba al principio con los conceptos, ¿no? Relevantes, que a veces lo que uno cree que es relevante para todos los demás no siempre es así. Eh, no digo que ese sea el caso, pero a veces nosotros decimos, esto de acá esto es, ¿quién no va a querer? Pero de repente, sí, pues, de repente no todos somos distintos, entonces lo que para mí es divertidísimo, para Daniel puede ser lo más aburrido del mundo, ¿no? Por algo todos hacemos cosas distintas, ¿no? Entonces, tratar de conocer bien a nuestro público y ver qué cosa es relevante para ellos es súper importante, ¿no? Sí, ahí sí me pones a agregar también una idea. Creo que se condice mucho tu última pregunta con la inquietud porque hay que ver lo que el público quiere, ¿no? Por ejemplo, si decimos vamos a hacer una muestra de un proceso de arte para transformación social con chicos pobres, la gente va a decir, muy bien, qué bueno que estén haciendo esto, pero no va a ir, ¿no? Igual, ¿no? Es un proyecto lúdico, muy creativo, muy bonito, y la gente va a decir, qué bueno que exista eso, pero no es suficiente como para poner a mi hijo ahí. Hay algo detrás que están buscando cuando quieren ver un taller y cuando quieren poner a un niño en un proceso educativo. Y es ese fondo, es lo que conecta con el público, lo que me hace finalmente tomar la decisión, ¿no? Y cerrar la venta, el momento de la verdad, ¿sí? Y también es muy delicado a veces, sobre todo en los procesos de inclusión, que los mismos participantes del proceso sientan que los ven porque son pobres, ¿no? Ellos están en este proceso justamente para mejorar capacidades, salir o encontrar oportunidades, y por ello más bien seguro van a querer vender ese valor diferencial, o eso que han aprendido, o eso que quieren mostrar diferente, antes de apelar a un argumento más asistencialista de repente, ¿no? Sí, perfecto. Un aplauso más a Daniel. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Vamos ahorita a proceder con la siguiente presentación que está a mi cargo. Es difícil ser presentador y presentarte, así que lo que voy a hacer es una autopresentación. Bueno, soy Daniel. Estudié economía, estoy en un máster en marketing. He tenido la oportunidad de trabajar en el grupo Apoyo, temas empresariales, temas sociales en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. He trabajado para el Estado, he estado a cargo del Plan Estratégico Nacional de Turismo, a cargo de la promoción del turismo interno de los IPERUs en PROMPERÚ, a cargo de la promoción de las industrias y las MIPE del Ministerio de la Producción, y lo último fue de las industrias culturales y artes en el Ministerio de Cultura. Ahora estoy de emprendedor, como un estilo de Arellano que mencionaba Daniel antes, y bueno, estoy director de Aeroplano, que es uno de los organizadores, y me voy a pasar por ahí. Agradece ahora tu presentación. Bueno, gracias Daniel por el momento. Sí, gracias. Bueno, como decía Daniel, vamos a... No, y lo peor de todo es que yo me tengo que cortar, porque si me paso el tiempo, entonces yo me tengo que cortar. Entonces yo sé que acá hay muchos voluntarios a quienes he cortado ayer, que están muy dispuestos a cortarme. Frances y Pablo está por atrás, así que les pido que por favor me den 35 minutos a 40 como máximo, y luego me corten. 30, sí, 30, porque estamos con el tiempo corto. 30 minutos, ¿sí? Exacto. Bien, entonces lo que quiero mostrarles ahora es este título que también me lo impusieron un poco, Autosostenibilidad más allá del financiamiento, que es un poco hablar de la esencia de los proyectos y que los proyectos tengan que estar o que tengan que cobrar un sentido en el contexto. Entonces lo que quiero hablarles es sobre el contexto. Varias ideas que espero los motiven, como me motivaron a mí, como me motivaron cuando las descubrí, que se las voy a trasladar. Entonces les voy a contar varias ideas de contexto, tanto internacionales como nacionales, para abrir discusiones, abrir perspectivas. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Sí? Yo veo dos cosas, algo que pasa muy grande y algo que pasa muy chiquito. Y que al final es inverso. Lo muy grande termina siendo muy chiquito y lo muy chiquito termina siendo muy importante. Lo muy grande parte de una teoría económica. El principio de la economía es el principio de la escasez. Si nosotros sentimos que algo es escaso, lo valoramos más, como el amor, ¿no? El amor es escaso, entonces lo valoramos más, ¿sí? Esa idea hace que cuando tengamos una sobrepoblación y problemas ambientales y de contaminación, lo poco que apreciemos lo valoremos un montón. Entonces, la tierra comienza a valorarse mucho, el petróleo, el oro comienza a valorarse mucho. ¿Y cómo lo vemos? El precio del metro cuadrado se multiplica, el precio del oro sube y todos los mercados comienzan a crecer en valor, y no en cantidad, sino en valor. ¿Por qué? Porque hay escasez. Y cuando hay mucho valor, pues hay mucho interés. Y cuando hay mucho interés, comienzan a haber incentivos perversos para que pocos puedan quedarse con mucho. ¿Por qué? Porque hay un negocio que está floreciendo, ¿no? Entonces, eso nos trae dos acontecimientos sociales, ¿no? Que se reflejan en todos estos movimientos que estamos viendo, como Occupy Wall Street o el We Are 99%, nosotros somos el 99%, y el 1% es el que tiene todos los ingresos en este país, ¿no? Y el resto 99% no tenemos todos los ingresos, o como lo que está pasando con las plazas de Madrid, con los indignados, que también se replica con el mismo problema en Grecia y en otros países de Europa, ¿no? Y así tenemos ahorita muchas muestras de inconformidad con la distribución de la riqueza, y es básicamente ese el problema, ¿no? Cuando tenemos estos coeficientes Gini que nos miden qué porcentaje de la población tiene la mayor cantidad de riqueza, y al percibir eso sentimos que hay una diferencia. Y esa percepción de diferencia indigna y genera todos estos movimientos sociales que lo que buscan es mecanismos para lograr compartir mejor este recurso. Y eso es lo que se les exige a todos los estados, de formas pacíficas y también de formas muy violentas, ¿no? Esta diferencia, que la vemos en el mundo occidental, también se replica en el mundo oriental. En el mundo oriental y básicamente en el mundo árabe existe lo que se llama la primavera árabe, ¿no? ¿Han escuchado hablar de esta tendencia? Básicamente un mercader de Túnez se quema vivo en un mercado porque sentía que los que estaban dirigiendo el mercado solo tiraban agua para su molino.
y que eso había sido un proceso consecutivo que lo llevó a un proceso de indignación y por lo tanto a hacer esa protesta final con su propia vida. Eso, gracias a las redes sociales, se replica en YouTube en muchas partes del mundo, pero sobre todo en muchos países árabes, que comienzan a sentir que su situación no era diferente y que la diferencia se daba también al interior de cada país. Y eso generó mucho más descontento y con ello la primavera árabe, ¿no? Que trajo abajo a gobiernos como el de Túnez, Egipto, Libia y pronto Siria. Entonces, estos fenómenos de diferencia de ingresos nos hacen ver este conflicto a nivel macro. Pero a nivel macro en el mundo también hay otra gran revolución, a nivel micro. ¿De cuál es? Es la idea del bosón de Higgs, ¿no? Se han generado estos grandes colisionadores que lo que hacen es que dos partículas viajen en una velocidad totalmente inmensa, que al chocarse puedan reproducir este fenómeno del Big Bang, ese que creó todos los planetas, ¿no? Y al reproducirse este fenómeno, o al simularse este fenómeno, se encuentre este bosón de Higgs, que es el principio de todo, es lo más pequeño de lo pequeño. Es tan pequeño que explica toda la materia, todo lo que somos. Y es tan importante que se le ha llamado la partícula de Dios. Porque es a partir de la cual se construye toda la materia y nos construimos y nos reconstruimos a nosotros mismos. Es lo más pequeño que existe en este mundo y que al final nos conecta. Esa idea micro, tan difícil de haber conseguido, porque se tuvo que construir este gran colisionador en Suiza, que es una cosa inmensa de miles de millones de dólares, para poder solo demostrar la existencia de esta pequeña partícula, nos revoluciona el pensamiento. Porque nos hace identificar que lo más rico de nosotros está en lo más diminutivo de nosotros, en la esencia de lo que somos. Retornamos a la esencia. Entonces yo siento mucho que las diferencias materiales, en mucho sentido, que estamos viendo a nivel macro, distribución de poder, y que conmocionan y generan tendencias en el mundo, se está contrarrestando con estos grandes descubrimientos, que son los que en verdad van a cambiar el antes y el después, ¿no? Que son estos descubrimientos científicos que se están dando. Pero en estos dos campos, nosotros creo que todavía seguimos con una idea antigua de la percepción de lo que está pasando en el mundo. Y esto lo copio un poco de un pensador, un demógrafo que se llama Hans Rosling. Él estuvo mucho tiempo en el África estudiando poblaciones. Estudiar para un demógrafo el África es muy rico porque es un gran laboratorio, ¿no? Hay muchas muertes masivas, hay muchas migraciones, hay muchos cambios poblacionales, y estar ahí durante 20 años como estuvo él terminó generando muchas ideas y motivaciones en él. Pero cuando terminó, hasta en la cúspide de su carrera, decidió irse a estudiar, a enseñar en una universidad para la jubilación. Y ahí le ofrecieron enseñar en la Universidad de Estocolmo. Y él dijo, bueno, vamos a enseñar en la Universidad de Estocolmo, pero ¿qué puede hacer un investigador de campo como yo enseñándole a la Universidad de Suecia a los futuros jueces de los que entregan los Nobeles en el mundo? ¿Qué le puedo enseñar yo a este grupo de personas? Para eso hizo un experimento, ¿no? Un experimento para el cual quería ver si es que los alumnos podían diferenciar entre el antes, que era la división del mundo en un primer y tercer mundo, y el ahora, que es una visión totalmente moderna de lo que somos, ¿no? La visión del tercer mundo y el primer mundo es la que vemos en pantalla, ¿no? Tercer mundo son un conjunto de países con muchos hijos por hogar, ¿no? Y con muy baja expectativa de vida. Y el primer mundo son muy pocos hijos por hogar, pero con una alta expectativa de vida. Y eso es un poco la diferencia que tenemos ahora. Pues bien, él le hizo un experimento para ver en qué medida entendíamos este concepto ahora, ¿sí? Y la pregunta que planteó fue la siguiente. ¿Qué país tiene la mayor tasa de mortalidad en cada uno de estos pares? ¿Sí? La tasa de mortalidad infantil es cuántos niños mueren de cada 100. ¿Sí? Y el truco acá es que cada país tiene una doble tasa de mortalidad que el otro. ¿Sí? Para que no haya confusiones. O sea, uno se muere el doble de niños que en el otro, ¿no? Entonces comenzó a hacer esta pregunta. ¿Dónde ustedes creen que habría más tasa de mortalidad infantil? ¿En Sri Lanka o en Turquía? ¿Dónde creen que se mueren más niños? ¿En este país al sur de India, chiquito, o en Turquía, semi-occidental? Sri Lanka, dice, ya. ¿En Polonia o Corea del Sur? En Corea del Sur se mueren más. ¿Malasia o Rusia? ¿En Rusia se mueren más que en Malasia? ¿Sí? No, en Malasia dicen, hay opinión dividida.
¿sí? ¿En Pakistán o Vietnam? ¿Dónde? Adivinen si no. ¿Ah? Pakistán, dicen. Pakistán. ¿Tailandia o Sudáfrica? En Tailandia se mueren más. ¿Tú crees que en Sudáfrica? Ya. Bien. ¿Ven? Más o menos esa es la razón, ¿no? Generalmente entendemos que los que están en el hemisferio sur van a tener mayores tasas y los que están en el hemisferio norte mejores tasas, ¿no? Y básicamente la respuesta que ustedes dieron fueron las mismas respuestas que dieron los alumnos de esta universidad. 1.8 de cada 5 estudiantes suecos respondieron de forma correcta. Entonces, lo primero que dijo Hans Rosling es, tengo un espacio para mi curso, ¿no? Acá yo puedo dictar algo. Pero igual le llamó la atención que estos niños totalmente capacitados y totalmente motivados tengan poca concepción de la situación demográfica del mundo. E hizo la prueba con unos chimpancés. Y los chimpancés sacaron un mejor score que los niños, ¿no? 2.5 de cada 5 chimpancés respondieron correctamente. Entonces no es posible que unos chimpancés sean más inteligentes que los niños, porque es más, se fue más allá a un punto hasta medio antiético, porque les preguntó a los mismos profesores, a los que eligen a los nobles, ¿no? Y resultaron mejores que los niños, pero peor que los chimpancés. Entonces sí teníamos un problema de percepciones, un problema de que todavía no nos hemos dado cuenta de que el mundo no es como los concebimos hace 30, 40 años, que ahora el mundo es totalmente distinto y que esas relaciones son distintas. Él creó un programa que de repente después se los puedo mostrar si nos alcanza el tiempo, que se llama Gapminder. Y en este programa él descubre o él muestra cómo en 200 años los países de haber sido diferenciados en países con baja tasa de expectativa de vida y con muchos hijos por familia, y así los otros países que son muy viejitos, llegan a ser muy adultos, pero que tienen muy pocos hijos por familia, ha desaparecido. De que los últimos 200 años todos los países han migrado a hacer lo mismo. Y que más bien la diferencia ya no está entre países, sino al interior de cada país. Por ejemplo, analizaba China y veía que si sacaba Shanghái, iba a encontrar el mismo bienestar que podía encontrar en una ciudad europea. Pero si sacaba Guangdong, ¿no? Que es esta provincia al sur, esta provincia agraria, donde vienen estas enfermedades de gripe aviar y todos estos grandes temas que se erradican el 30% de la población cada vez que vienen, ¿no? Estaba al mismo nivel que un Pakistán. Y si sacaban a una provincia pobre de Guangdong, salía a un nivel como de alguna ciudad muy pobre de África. Entonces, la reproducción de esta diferencia en el mundo se está dando en cada país. Y esa reproducción de las diferencias en cada país son las que nos hace sentir de que en nuestro país las cosas son distintas. Y la percepción de que las cosas están distintas generan el conflicto. Si, por ejemplo, vemos cómo este fenómeno demográfico se plasma en el país, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? Vemos que hay otro fenómeno muy interesante, al cual se le ha llamado, bueno, hay 3 fenómenos que debemos ver. Uno que es el cambio poblacional, otro que es el desarrollo económico y otro que es la revaloración por lo nuestro. Les voy a contar por qué estos 3 son importantes de percibir, ¿sí? Y por qué estos marcan un antes y un después de lo que somos. El primero es el cambio poblacional, ¿sí? Usted se explicará por qué cualquiera de ustedes que haya vivido en Comas hace unos 10 años y haya pasado por la experiencia de la construcción del Megaplaza a después, va a decir, yo no me hubiera imaginado esto, ¿no? Que poner un Megaplaza en ese lado de Comas podría generar ese nivel de consumo. Y que después, pocos años después, se ponga un Plaza Lima Sur y que esté repletando, ¿no? También se preguntaría por qué cada Navidad que salgo está más congestionada la calle. ¿Por qué cada vez hay más tráfico? ¿Por qué cada vez hay más universidades? ¿Por qué? ¿De dónde salen todos estos jóvenes hoy día? ¿Sí? Esa sensación se debe a un fenómeno que pasa en todos los países y que es imparable. Y se le llama bono demográfico. ¿Qué significa esto? Nosotros empezamos con un triángulo como el que ustedes pueden ver a la izquierda, en la cual la base de la pirámide, gente de menos de 18 años, es la más abultada. Es decir, tenemos muchos hijos. ¿Por qué? Porque viene una concepción agrícola. ¿Por qué ustedes creían que la gente en el campo tiene más hijos? No tiene internet y se aburre, entonces. ¿Ah?
mano de obra, ¿no? Necesitan mano de obra, ¿sí? Esa es una. Hasta nosotros sabemos que hay una distribución, por nuestra propia cultura, hay una distribución de tierras de acuerdo al tamaño de la familia, ¿no? Que es la capacidad de producir la tierra. ¿Y por qué más? ¿Perdón? Bien, no hay muchas políticas de planificación familiar, es cierto, pero también porque los, al haber una mayor tasa de mortalidad, ¿no? Para asegurar que muchos de tus hijos lleguen a una etapa adulta, ¿sí? Tenías que tener cantidad, ¿no? Entonces la probabilidad de que alguno llegue o varios lleguen a edad adulta está asegurada. ¿Y por qué era importante? Porque después, ¿quién te iba a mantener? Los hijos. ¿Quién es tu seguro social? Los hijos. Porque había un traspaso intergeneracional de la riqueza, que tenía que estar sustentada en un mecanismo que permita que tú tengas una vejez como la que le diste a tu padre, ¿no? Y ese concepto pasa mucho en sociedades más pegadas a lo agrícola y por eso tienen esta estructura piramidal y por otras razones seguro, pero es básicamente mucha gente concentrada abajo. Conforme pasamos a una situación industrializada donde tenemos menos gente porque la máquina reemplaza a la gente, ¿no? Y necesitamos más bien más producción por persona, ¿sí? Pasa que nos mudamos a la ciudad. Y nos mudamos a la ciudad y descubrimos que los colegios son más caros, que el piso es más caro y que hay una serie de condiciones que incrementan el costo de vida y que por lo tanto debemos reducir nuestro tamaño familiar. ¿Qué es eso? Planificación familiar, ¿no? Y tenemos menos hijos, ¿sí? Pero tratamos de invertir más en ellos porque tenemos que asegurarle que pasen de la universidad o de un estudio técnico porque si no no son nadie y no van a poder conseguir el trabajo que les asegure una vida futura. Entonces tiene que pasar por todo ese progreso, ¿sí? Pero ¿cómo aseguramos que nuestros hijos puedan pasar por eso? Pues teniendo menos hijos, para poder dedicarle más tiempo a ellos. Y así la pirámide se transforma en un rombo, en donde al reducir nuestro número de hijos, los jóvenes comienzan a crecer, pero sus hijos ya no tanto. Lo podemos ver nosotros que estamos retrasando nuestra edad al tener el primer hijo, ¿no? Ahora cada vez lo hacemos a edades más viejas, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente queremos, uno, capacitarnos mejor, tener mayor valor para poder aportarle eso mismo a nuestros hijos, ¿sí? Y así asegurar un crecimiento. Pero eso es transitorio. Y esa transición termina, porque al reducir el número de hijos, terminamos abultando nosotros hacia el final. Esos que están en el centro, en el rombo, crecen y el triángulo se invierte. Y entonces ahora terminamos teniendo una sociedad de personas mayores, como pasa en muchos países de Europa ahora, ¿no? Y este proceso es regular. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque mientras pasa esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos invertir mejor en nuestros hijos, pero también tenemos espacio y dinero para invertir más en nosotros mismos. Por ejemplo, asistimos a un foro de gestión cultural, ¿no? Nos preparamos más, conocemos mejor las cosas y logramos crecer como personas, ¿sí? Y eso asegura que nuestra AFP se vaya abultando, ¿no? Tengamos algo de seguro social para nuestra vejez, porque sabemos que nuestro hijo independiente ya no se va a preocupar de eso, para eso está AFP, y si no llega a la AFP está pensión 65, ¿no? Entonces, así comienza más o menos, ¿no? Entonces, así comienza a generarse todo este circuito en el cual cambiamos toda nuestra óptica de cómo vemos a nosotros mismos y nuestro desarrollo. Y eso se llama el bono demográfico. Pero, ¿qué pasa si a toda esta población que está en el medio, ahorita no le damos chamba? Ahorita no tiene dinero para generar empleo, para invertir en su hijo y para invertir en sí mismo. Va a pasar que hacia mañana ya no van a tener ese ahorro previsional para su seguro social, los hijos ya no van a estar capacitados para lograr mejores puestos y por lo tanto va a tener que seguro tener un programa pensión 65 mucho más grande, ¿no? Entonces, esta transición que es momentánea porque acaba en el 2050, está dicho y estudiado, ¿sí? Es ahora. Es ahora que tenemos que generar empleo, es ahora que tenemos que generar oportunidades para asegurar que nuestro país crezca. Singapur, Malasia y un montón de países del sureste asiático pasaron por esto en los 80 y en los 90 y lograron, invirtiendo en educación en más de 10% de su PBI, lograr pasar esa transición desarrollando capital humano en su gente. Ese es el camino que tenemos que seguir. De repente no mirar tanto a Estados Unidos o de repente no tanto en Europa, coger lo mejor de ellos, sí, pero también ver cómo otras experiencias en otra parte del mundo que han pasado por nuestro mismo estadio han logrado aplicar políticas
que han superado esas controversias o esas adversidades y han logrado aprovechar sus bonos demográficos. Se acaba en el 2050. Y este bono demográfico que genera crecimiento y apogeo viene agarrado de la mano con otro fenómeno que vemos que es el crecimiento económico. Todo el mundo está en crisis, pero el Perú sigue creciendo y la gente no sabe cómo. ¿Cómo es esto? ¿No? ¿Cómo es que todo el mundo crece? Todo el mundo en crisis y nosotros crecemos. ¿Sí? Bueno, hay una serie de factores externos, el precio de los minerales, una economía que está recién agarrando ritmo, que ha sido consecutiva y consecuente a lo largo del tiempo, genera gran parte de esta explicación. Pero lo automáticamente que vemos es que cuando hay mayor crecimiento, también como pasa en nuestros países, se percibe más desigualdad. Y al percibirse mayor desigualdad, lo que hace es ponerse de moda estas frases como inclusión social, que hace 5 años se llamó economía social de mercado y hace 10 años se llamó economía de rostro humano. Básicamente son el mismo tipo de políticas que apuntan a tener una mejor distribución de la riqueza dentro del país. ¿Para qué? Para que el crecimiento económico se vuelva desarrollo económico, que es lo que busca cualquier crecimiento que quiera ser sostenible. Y ahí las políticas de inclusión están con generar menos pobreza, más igualdad, proteger a los vulnerables y tener riesgos sociales controlados. Son los 4 objetivos grandes de lo que implica inclusión social, que fueron los que motivaron la creación de este Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo. Si vamos de lo político al mercado, ¿qué está pasando en el mercado relacionado a cultura? Veo 3 cosas, ¿no?, que están ligadas con una sola, que es mayor revaloración por la cultura. Es otro fenómeno que vemos. Sentimos que valoramos más la cultura ahora que hace 10 años. De repente no estamos conformes de cómo lo valoramos más, pero definitivamente hay un mayor interés. ¿Y por qué canales se dan esos intereses? Les puedo dar 3 de ellos. Uno es por la gastronomía y el turismo, ¿sí? La gastronomía se está viendo porque es en principio un negocio, no es una industria, ¿sí?, que genera bastantes retos, bastantes trabajos y eso muy bienvenido, ¿no? Pero si lo vemos desde una perspectiva cultural, la gastronomía como tal, la traducimos a otro concepto, que se llama cocina peruana, ¿sí? ¿Por qué cocina peruana? Porque en su esencia la gastronomía es patrimonio cultural inmaterial. Para que algo sea patrimonio cultural inmaterial, se tiene que asegurar que durante generación tras generación se ha mantenido esa tradición, ¿no? Y el aseguramiento de esa continuidad en la tradición es el que le da la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial. Pues bien, ¿dónde se reproduce esa costumbre? En la cocina, que es cuando transmitimos oralmente la técnica de la receta y todo lo que conlleva eso, el estado de ánimo, las enseñanzas de la vida alrededor de esta experiencia de cocinar, ¿no?, y todo lo demás. Y eso, llevado de repente a una parte industrializable, ¿no?, que se puede alejar a veces de este fenómeno importante cultural, hace que revaloremos más la cultura. Lo segundo es la cultura y el arte, que en general nos da una emoción por ser peruanos, ¿no? Desde los esfuerzos que hace la Tarumba por porcionar, por ejemplo, el circo peruano, hasta las mixturas que podemos ver entre grupos de selva y grupos de costa tradicionalmente opuestos y que ahora encuentran algunos mecanismos para poder expresar arte y crear. Y que estando en Lima, en una discoteca, podamos bailar a Juaneco y sentirnos especiales y sentir que eso también es Perú, ¿no? Y entonces nos vamos con una duda mayor, ¿no? ¿Qué es Perú entonces? Todos estos fenómenos que están dándose, ¿cómo colisionan o cómo convergen en una idea de qué es Perú? ¿Sí? Y dentro de esto, ¿cómo se genera la marca país? Les cuento una pequeña evolución, ¿no?, de cómo llegamos a este momento de marca país. En el 2002 salió una primer eslogan, con una primera marca, que se llamaba El Perú donde la historia vive. Una marca tiene que tener 2 cosas. La primera es que, una marca país sobre todo, es que tiene que ser verdadera. O sea, es algo que todo el mundo nos los tenemos que creer. Si yo les digo el Perú es lo máximo, todo el mundo tiene que creerse que el Perú es lo máximo, si no, no lo puedo decir, porque estaría mintiendo, ¿sí? Entonces es lo que los peruanos sienten, lo que debe plasmar. Y lo segundo, y quizás lo más difícil, es que eso que digamos tiene que ser diferente a lo que muchos otros dicen. O sea, tenemos que radiar, tenemos que diferenciarnos dentro de esta gama, como decía Daniel, de otros productos que existen en el mercado, ¿no? Y ese es el valor diferencial que tiene que tener la marca. Entonces yo les pregunto, ¿el Perú donde la historia vive, les gusta? ¿Ustedes sienten que en el Perú la historia vive? ¿Sí? ¿Vive? ¿Vivimos la historia? No. Sí, hay unos que no.
Ujú. En cambio, si lo que tú quieres es enfocarte en la gastronomía, entonces no. Muy bien. Y ese es el punto importante en que la marca tiene que ser diferencial para el público que la va a venir a ver. Pero ese público turista que va a venir a ver se va a encontrar con un peruano que lo va a ofrecer. Y ese peruano que lo va a ofrecer, que son todos ustedes grandes embajadores de este país, ¿no? Tienen que creérsela. O sea, ustedes tienen que decir, en mi país la historia vive, ¿cierto? Pues bien, en su momento eso sí tuvo éxito, la gente sí sentía que en su país, creo que hasta ahora se puede sentir de que acá somos un país muy tradicional y que la historia vive. Pero si tú lo dices afuera, país donde la historia vive, ¿el Perú es el único país que puede decirlo? Hay N países que lo pueden decir, ¿cierto? Entonces no hay un valor diferencial. ¿Sí? Entonces, como en el Perú no nos gustan los medios sino los extremos, nos fuimos al otro lado. Y dijimos, vamos a cambiar el nombre y vamos a decir Perú, país de los incas. ¿El Perú es el único que se puede decir país de los incas? Sí, pues no. A veces el conchudo está en otro país y decir que Perú que es país de los incas, cuando acá fue la cuna, ¿cierto? Entonces, el Perú es país de los incas, ¿cierto? Pero todos los peruanos nos sentimos incas, vayan a irlo a la selva y les van a caer algunos tomates. Bueno, no hay tomates allá, sí les van a caer otras cosas, seguro. ¿No? Pero sí, no se creía hacia adentro, ¿cierto? ¿No? Pero sí era muy funcional hacia afuera y de hecho la campaña tuvo mucho éxito y mucha repercusión en medios y a muchos les gustó esto. Nos comenzaron a identificar como el país inca. Ya no éramos el país del Paddington Bear, como nos conocían en Inglaterra, del oso de Paddington, que es un oso de anteojos, ¿no? Ni tampoco éramos pues cualquier país, sino éramos el país inca. Cuando Sofía Mulanovich ganaba algunos campeonatos de surf, le decían la surfista inca. ¿No? Cuando su equipo de fútbol salía afuera, igual. Entonces, así haces cuando logras que el posicionamiento que quiere generar tu marca, ¿no? Sea muy asociado a la marca que estás vendiendo, ¿sí? Pero no reflejada lo que éramos nosotros. Entonces, luego siguieron una serie de intentos, ¿no? Ya, ¿eh? Una serie de intentos, ¿no? Y ahora sé lo que se siente. Una serie de intentos como Perú Now que funcionó en el 2008 hasta llegar a la marca país, que lo que trata de vender es turismo, exportaciones e importaciones y inversiones. Y por eso es que cuando vieron las dos campañas, han visto una campaña de Nebraska y otra campaña de Loreto, que esas campañas eran dirigidas a ustedes, no eran hacia el público de afuera. Y luego hay otras campañas, ¿no? Que son más dirigidas hacia el público de afuera, que es la campaña que se hizo en España, ¿no? Básicamente, que trataba de reflejar lo importante del Perú. Pero cuando vemos, ese es cómo nosotros nos queremos vender hacia afuera y cómo nos sentimos. Pero cuando vemos el producto peruano, que es quizás la más grande tangibilización de cómo nuestro país ha crecido o no, se hizo en el Ministerio de la Producción un pequeño análisis de esto y se preguntó, ¿qué es producto peruano para la gente? Y la gente dijo dos cosas. El producto peruano es el que en la publicidad me lo dice. Y ustedes lo pueden ver. Si yo le digo producto peruano, les digo Dento o Sapolio. Ustedes al toque me dicen sí, es peruano. Porque hasta el cansancio te he repetido que ese producto es peruano. Todos los productos de Intradeco, ¿no? Pero la otra es también por la antigüedad de la marca, ¿sí? Por ejemplo, Bacus, Gloria, Donofrio, que se relacionan mucho con lo que Daniel nos explicaba con las Love Marks, ¿no? Las marcas del amor, ¿sí? Con esas que nos conectamos emocionalmente. ¿Se acuerdan ustedes de la campaña de Donofrio? Donofrio cerca de ti, ¿sí? Es una campaña de Love Mark. Donofrio marca gran parte de nuestra infancia. Si yo les pongo una cornetita ahorita y les pongo un heladero corriendo, lo más probable es que instintivamente vayan a corretearlo, ¿no? Van a corretearlo y ver que abra y ver cuántas cosas pueden consumir de ese espacio. ¿Por qué? Porque explica muchas cosas de su infancia, ¿no? Cuando ustedes eran niños y en el verano salían corriendo a buscar uno de estos heladeros y compraban algo, ¿sí? Entonces, Donofrio quiso acercarse a los consumidores y decir, vamos a hacer una campaña en la cual todos puedan recapturar, revivir esa infancia. ¿Y cómo? Les vamos a vender todos los helados a un sol. Entonces, imagínense, retrocedan para unos 20 años, para otros 30, ¿no? Retrocedan, ¿sí? Y imagínense que alguien le dijera, todos los helados de este sitio valen un sol. ¿El amor no despertaría en sus corazones? ¿Sí? Donofrio se acordó de mí, ¿no? Entonces todo el mundo esperó el día D para ir a corretear a uno de estos heladeros y poder coger estos helados. Y cuando llegaron, ¿qué pasó? No había helados, solo había helados de a un sol, los que costaban un sol, ¿no? Y entonces la gente, así como hay amor, hay traición, ¿no?
Entonces también sintió de que había un sentido contrario, y esos que me habían querido me han traicionado. Entonces comenzaron a salir el gerente de marketing tuvo que salir a pedir disculpas con Rosa María Palacios a nivel nacional, ¿no? Salieron un montón de campañas en Facebook, Donofrio lejos de ti, ¿no? ¿Por qué? Porque en su intimidad lo habían tocado, ¿sí? ¿Y cuál fue el problema? El problema fue de que, claro, muchos de los carretilleros, pues agarraron todos los helados, los llevaron a su refrigeradora, los metieron en la refrigeradora, sacaron solo los de un sol y al día siguiente sacaron los de refrigeradora y los vendieron a 50% o 500% de rentabilidad, ¿no? El tema creció un poco más, ¿sí? Pero bueno, ese fue un caso en el cual se trata una marca que tiene mucho contacto emocional con la gente, pero que ese contacto emocional, como pasa en los productos culturales, tenemos que tener mucho cuidado, porque así como despierta una gran sensibilidad a favor, también puede despertar una gran sensibilidad en contra, ¿sí? Y no todo es una bonita eslogan o una bonita campaña, sino que ver todas tus estrategias. Y en este caso, la estrategia del canal, que es el carretillero, no había sido observada al momento de diseñar la estrategia de marketing. Entonces es importante que todo tu producto esté cerrado para lograr mayor impacto. Por lo tanto, tenemos una transición demográfica en el Perú que está reforzando la tendencia de crecimiento económico, que requiere una mayor inclusión para sentir no tanto esta diferencia, y en medio de estas dos fuerzas surge una valoración por sentirse y consumir peruano. He logrado llegar hasta la mitad, pero haber cumplido ¿Me queda un poquito? Ya vamos a hacer un par más, pues, ¿no? Entonces, en este esquema nos preguntamos por qué es importante la cultura en nuestro país, ¿no? ¿Qué la hace diferente? ¿Por qué la tendríamos que apoyar? Dentro de varios textos, un texto que vivió mucho en mi infancia como un libro y que muy tarde lo comencé a leer, es uno del Tolstoy, ¿no? Que estoy ahorita confesando que yo lo tengo cuando mi mamá lo ha buscado mucho tiempo, mi mamá está en esta sala, pero yo lo tengo, madre, ¿ya? Entonces, ¿qué dice Tolstoy, no? Que en verdad cambia mi perspectiva de las cosas. Tolstoy considera que las personas excesivamente racionales, cuando aprecian arte, encuentran difícil separar la belleza de la utilidad. Sienten que el arte es una fuerza, pero no sienten la necesidad de esa fuerza en su alma. ¿Qué significa esto? Que nosotros, sensibilizados por el arte, extra sensibilizados por el arte, entendemos que es una necesidad, la sentimos dentro de nosotros, tenemos que consumir arte. Pero hay mucha gente que no ha pasado por ese mismo proceso de formación de públicos, no ha sentido o no le ha generado este hábito de consumo desde niños. Y al no pueden tener esas herramientas para decodificar esta necesidad o inclusive para sentirlas. Racionalmente pueden decirte que es cierto y que deben tener y que debe haber más cultura en este país. ¿Por qué? Porque ustedes se los han vendido muy bien con que la cultura mejora la seguridad del país, genera transformaciones sociales, y todas las personas racionales entienden esto y hasta lo apoyan, pero no necesariamente lo sienten. Y eso es lo que se debe generar en políticas culturales, ¿no? Generar espacios donde formemos hábitos desde los niños, pasados los 15, 16 años, ya casi es muy difícil formar este hábito y esta necesidad, pues en ellos enfocarnos y en ellos generar esta tendencia por consumir cultura, este interés propio por consumir cultura. Si vamos desde este punto muy, muy personal hasta este punto muy, muy macro, ¿no? Vemos que también hay como esta intimidad con el arte sensible de niños se plasma en una relación del mercado, totalmente fría de compra-venta, ¿no? Y esta sensibilidad del mercado o roces de mercado se discuten desde hace muchos años, ¿sí? De hecho, desde los 40, estos dos señores, Horkheimer y Adorno, que son de la Universidad de Frankfurt, neomarxistas, definían a la industria cultural como la industria de la mercantilización de la cultura. Ellos decían, si nosotros promovemos la industrialización de los productos pierden calidad, pierden sentido artístico y por lo tanto pierden cualquier valoración, ¿sí? Era la vulgarización de la cultura, el someterla a un proceso del mercado. Y esto ha surgido hasta este último libro que escribió nuestro Nobel, ¿no? De civilización del espectáculo, donde se discute exactamente lo mismo, ¿sí? La espectacularización de la cultura llevada a un medio de consumo masivo, pues hace perder ese valor cultural. Y es porque el valor cultural, un producto cultural, tiene dos fases importantes. Una, que es el valor simbólico, ¿sí? Y otra, que es el valor funcional. Por ejemplo, un torito de Pucará que se hace en Pucará o en alguna zona de Puno Profundo, es un torito hecho a mano, no es un torito perfecto, es un torito expresivo, ¿no? Pero que al ponerlo en tu sala no es tan funcional, pues, ¿no? No es tan estético, o no combina con todo, ¿sí?
Entonces prefieres comprarte no un torito del lado rural, sino un torito que te lo vendan en la ciudad de Puno, mucho más estilizado, que al ponerlo en tu sala pueda cumplir con ese valor funcional. Tienes dos valores, el simbólico y el funcional. Entonces muchas veces estos dos valores entran en lucha uno contra otro porque no pueden convivir en el mismo producto y nosotros tenemos que sacrificar. ¿Cómo sacrificamos? Algo de símbolo por darle mayor funcionalidad, ¿sí? O le restamos funcionalidad por darle mayor símbolo. Y de ese conflicto depende de qué tanto éxito en el mercado tenga o no tenga mi producto. Pero esa es una discusión, y con esto ya termino, es una discusión que se da en este ámbito más cerrado, porque si la ampliamos y vemos otras posibilidades, podemos encontrarnos con este ejemplo. Este ejemplo que ahora se le llama industrias creativas, que también tiene otra visión y a veces también muy criticable, ¿cierto? Pero hay un ejemplo muy bonito que siempre lo menciono, que es de unos amigos coreanos, que vinieron y me regalaron esta Pucca. Pucca, ustedes conocen a Pucca, ¿no? Pucca es un cómic coreano, ¿sí? Pucca es una niña rural coreana, eso es Pucca, ¿sí? Sus trencitas, su faldita, sus chapitas, como acá también tenemos en la sierra, sus chapitas, ¿no? Es una niña tradicional, ¿sí? Pero es llevada a un arte cultural. ¿Cuál es? El cómic, ¿cierto? Y toda la animación muy propia de ellos, ¿sí? Entonces pudieron ver una parte muy funcional, muy de industria cultural, mezclarla con su cultura. Pero además esta Pucca es un iPod. Y ustedes díganme si la tecnología ya no forma parte de la cultura asiática. Esto es como una sintetización, ¿no?, de una parte tecnológica muy funcional, con una parte simbólica y con un arte muy contemporáneo, ¿no?, en la cual se resumen casi simbólicamente en un solo producto, ¿no?, que es esta Pucca iPod, ¿no? Y bueno, para eso, para terminar, perdón, solo esta última, tenemos que entender de que siempre estas dos visiones de cómo queremos promover cultura van a estar contrapuestas. Desde el lado de la oferta van a ver, o del lado de la demanda, van a haber gente que dice que las artes escénicas requieren de principios de marketing, por ejemplo, que sean adoptados y sean integrados en el proceso creativo. Y solo ante ellos se podría generar una audiencia del espectáculo. Si yo integro al público en mi proceso creativo, aseguro que el público vaya a asistir, ¿sí? Pero algunos que sienten que eso podría ser una intromisión en su proceso creativo, porque ellos no se sujetan a ningún estándar estético actual, sino al propio que quieran expresar, pueden sentir de que no. Ellos pueden sentir que desde el lado de la oferta, el marketing no le debe decir a un artista cómo crear una obra de arte. Más bien, el papel del marketing es encajar en las creaciones e interpretaciones del artista con una audiencia apropiada, que ellos se las arregle, ¿sí? Pero como sabiamente dice Aristóteles, la verdad siempre está en el medio de dos verdades, ¿sí? Y es eso lo que nos toca a los gestores culturales, poder encontrar ese punto medio que promueva el valor simbólico, que genere cierta funcionalidad como para dinamizar el producto, que permita difundir la cultura en su verdadero valor y esencia y hacer esos cambios y transformaciones que busca la política detrás de la cultura. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? ¿Por qué hasta el 2005? Sí. Igual, la otra vez una persona se conmovió tanto que dijo, ¿y cómo lo paramos? Sí. Sí, que ¿por qué es hasta el 2050? ¿Por qué es hasta el 2050 lo de... Sí, lo del bono demográfico. Hay algo que se llama una tasa de dependencia, ¿ya? La tasa de dependencia es la población económicamente activa sobre la gente que depende, que es menos de 18 y más de 65 años. Si tú analizas esa tasa de dependencia, que significa a cuántas personas en promedio un peruano tiene que financiar, ¿sí?, vas a ver que hay una curva que se está generando, ¿sí?, estadísticamente, y que esa curva termina en el 2050. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener, ahorita tienes menos dependientes, si eres una persona productiva en edad de trabajar, pero hacia el 2050 vas a tener más dependientes. Hace 15 años tenías más dependientes, ahora tienes menos y en el 2050 vas a tener más. Pero antes tenías a niños, ahora vas a tener adultos dependientes. Eso, por eso hasta el 2050 y por eso no se puede parar porque es como un crecimiento poblacional propio de una tendencia más grande. Yo también la quisiera parar, pero no se puede. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Nosotros seremos los adultos ofendidos por los jóvenes. Sí, sí, en general los que estamos acá vamos a ser los responsables, ¿sí? Los jóvenes por
Sí, porque va a haber un impuesto, porque va a haber un grupo de adultos mayores que tienen que financiarse a través de un programa que se va a llamar Pensión 65 Reloaded. Sí, por favor, hacemos las dos preguntas finales y sí, pasamos a la siguiente, por favor. Sí, cuando estamos hablando de que hay toda una evolución en la cuestión del arte, la cocina, el turismo, como que estamos avanzando, yo quería plantearte a ti como una reflexión, ¿qué estamos ganando y qué estamos perdiendo? ¿No? Porque la cultura del espectáculo es una cosa y los productos culturales no necesariamente van en esa línea, entonces ahorita hay también como una gran... algo que te motiva a, bueno, a vender tu producto y quizás dejar otras cosas a veces de lado, o qué tanto estamos ganando en cuanto a cultura y espacios de reflexión y de análisis. Es decir, en términos de números de mercado, quizás estamos creciendo, pero cómo estamos en otros niveles que implican más procesos educativos o de reales transformaciones. Excelente. ¿Una pregunta más? Viendo niños chiquitos, por ejemplo, tú decías que eran como que la base ahorita en quienes había que enfocarse, ¿no? Yo no siento que tengan como que, sobre todo en los colegios, que trabajan en colegios, no siento que haya una educación como que pensada en eso, que se oriente al chiquito a decirle, mira, cuando seas un poco mayor, quizás observa el arte, ¿no? O sea, toma en cuenta. A mí me ha pasado, por ejemplo, que hacemos una intervención en un parque y venían escolares y me preguntaban qué estás vendiendo. No, porque no asociaban el hecho de que algo artístico pudiese ser algo para todos y que pudiese estar ahí para observarlo. O sea, qué opciones piensas que podría haber para incluir esto en ese tipo de poblaciones, ¿no? ¿O cómo? Claro. Sí, ahí cerramos. Sí, mira, creo que las dos preguntas están bien correlacionadas, porque hay una discusión ahora sobre la espectacularización de la cultura, ¿no? Que a todos nos toca muy a fondo, porque lo vivimos día a día y nos preocupa mucho. Pero creo que es una discusión que se está generando a un nivel más entendido de la población, a un nivel que puede tener esa capacidad de diferenciar entre una y otra opción. Creo que la mayoría se esté dejando arrastrar por la población, por la opción de espectacularizar todo. Es una tendencia muy fuerte, ¿sí? Y más allá de lo que ya, como les decía, en el esquema de formación de públicos, podamos discutir de los que ya tienen ahora más de 20 años, que mucho no les vamos a cambiar la mentalidad, ¿no? Es enfocarse a qué está pasando con los niños, ¿no? Cómo este problema que nos preocupa y que discutimos ahora no se reproduzca otra vez, ¿no? Y ahí les puse esta estadística que dice que ver DVD libera el entretenimiento de los niños limeños, ir al teatro es la última opción, ¿no? Una encuesta que hace Ipsos Apoyo sobre uso de tiempo libre, ¿sí? Pone a todas las actividades de los niños y las prioriza. Durante los años anteriores no había incluido la opción, esta es una pregunta cerrada, no había incluido la opción de ver DVD. Y le incluyó este último año. Y le ganó a todos de lejos. Entonces, estamos en otro medio de relacionarnos con los niños. Y los niños están entendiendo otro medio de relacionarse con su entorno, ¿no? Estos que hablamos de nativos, ya son sobrenativos, ¿no? Acá hay un gran componente de ilegalidad, ¿no? Y de piratería, que cualquier estudio que hagamos de consumo cultural va a soltar eso, estoy seguro, de que hay un gran consumo de cultura a través de la piratería, ¿sí? Pero también hay un gran interés por lo audiovisual y, en ese sentido, por formatos más pequeños, ¿sí? Como puede ser un DVD. Luego le sigue, se reúnen, salen a jugar con amigos del colegio y después con amigos del barrio, lo cual te dice que los barrios pueden ser más inseguros. Y por eso que los colegios están agrupando una mayor cantidad del tiempo de formación de estos niños, ¿no? Luego te dice leer libros es importante, también puede estar ligado al colegio, va a juegos mecánicos, parques, asiste a la misa, va al cine, va a shows para niños y finalmente va al teatro. Esas son todas las opciones de nuestros niños que nosotros podríamos... El teatro nunca es una actividad masiva, o sea, es lógico que también esté dentro de este ranking de opciones, pero lo que más debería llamarnos acá la atención es el ranking de DVDs. Y si vamos al tiempo de ocio de los adolescentes, vemos que las artes escénicas le ganan solo al karaoke. Bueno, con eso no quiero dejarlos,
no quiero dejarlos desanimados, pero sí quiero mostrarles como una foto de lo que estamos enfrentando y lo que debemos ahora superar. Yo que vengo teóricamente de ese primer mundo, que ya estamos en la última columna demográfica, solo dos reflexiones. No es la cultura del espectáculo, es que toda la sociedad es del espectáculo. El cambio de paradigma es este. Las ciudades somos visitadas y somos actores dentro del turismo. Yo soy actor en Barcelona cuando me vienen a visitar. A mí me hacen fotos, yo soy parte de ese espectáculo. Es lo que Vicente Verdú, en un libro que tenéis que leer, Capitalismo de ficción, lo explica muy claramente. Por lo tanto, la discusión no tanto es si la cultura es espectáculo o no, porque es toda la sociedad que tiende a eso, sino qué cultura y cómo quiero yo que transmita mis valores. ¿Vale? Otro mito que hay que romper: las campañas escolares de teatro no generan públicos teatrales. Os lo digo desde la experiencia propia. En Cataluña se hicieron miles de campañas con la Caixa, que es un banco, una caja, en su momento en el proceso democrático, para generar público con los niños que fueran al teatro. No funcionó, no ha funcionado. El público envejece. El niño no va al teatro. La pregunta que yo me lanzo entonces es que seguramente ha de estar dentro del diseño curricular el sentido crítico de las artes escénicas. Porque irá cambiando los procesos culturales y de consumo de cultura como industria cultural o como cultura de valor. Pero solo se consigue que alguien intrínsecamente ponga en su consumo o en su cuestión de valor personal el hecho de que tú le des criterios para vivirlo. Excelente. Tema sobre mesa. Vamos a seguir ampliando eso. Brillante. ¿Sí? Pasamos entonces a la siguiente exposición. Gustavo, de repente en la siguiente exposición conversamos de eso. ¿Sí? Solo quería saber, Daniel, si alguno de estos datos que están mostrados tan rápidamente en la pantalla, podríamos tener algún acceso a él vía Sí. USB o Perfecto, Gustavo. para que no sea solo este momento de preguntas y respuestas, sino que para una reflexión mayor podamos tener este material para poder trabajarlo tal vez en alguna otra Claro. categoría. Excelente. Volver a buscarlo. En la página web www.elevandolasartesvivas.com van a poder encontrar todos los materiales que estamos acá produciendo. Y está en un Prezi que se llama Aeroplano Planea, pues si quieren ingresar de frente al Prezi, que no lo podemos colgar, solo el link, ¿sí? Aeroplano Planea, prezi.com. Y ahí está todo, toda esta información, ¿sí? ¿Sí? En prezi.com, pero toda esa data va a estar en www.elevandolasartesvivas.com. Sí, ahí va a estar todo, las presentaciones, videos colgados, todo. ¿Sí? Muy bien, pasamos entonces a la siguiente.